Bueno, muy buenas noches. Entonces estamos continuando en referencia a este módulo de las modificaciones traídas en cuanto a la ley del notariado por parte de los últimos dispositivos legales que han incidido tanto en la función notarial como también en el procedimiento registral, ¿no? Incluso ya he comentado alguna jurisprudencia en cuanto ya los registradores públicos, cuando califican instrumentos protocolares, tienen que determinar que se estaría cumpliendo conforme el artículo 123A en referencia a que el notario deje constancia de la identificación de las partes usando el lector biométrico o salvo las excepciones contempladas en los literales B, C y D del mismo. También habíamos hecho referencia a un procedimiento nuevo denominado cancelación administrativa de asiento por parte de el autor de estos instrumentos públicos, como son el notario, el cónsul cuando está haciendo la función del notario, el árbitro, también los jueces cuando ejercen su labor jurisdiccional y los árbitros, ¿no? En referencia a esto, es factible ahora administrativamente, mediante resolución de jefatura, solicitar la cancelación de esos asientos por haber estado sustentados en actos causales indebidos, al no haber un instrumento público auténtico y también haber habido posiblemente una suplantación de personas. Sin perjuicio de ello, también es función del notario inscribirse en el módulo del notariado y los registradores también dentro de su función calificadora verán que el notario esté adecuadamente suscrito a este módulo del notariado, que el presentante también se haya identificado por parte del notario quien va a ejercer la labor de presentación y se encuentre activo. Y si la presentación es de un tercero, que este tercero también haya sido descargado en este módulo notario en cuanto a su nombre y documento de identidad. La presentación cautiva, habíamos hecho referencia, que se da para instrumentos protocolares y también para certificaciones, es decir, instrumentos extraprotocolares, ¿no? Por cuanto las certificaciones de los libros de actas, de la Junta de Propietarios, de las asociaciones, de los comités, etcétera, tienen que ser ingresados por parte del mismo notario con esta debida diligencia de la presentación cautiva. Existe el trámite ahora también de oposición, por la cual los mismos autores de los instrumentos públicos pueden apersonarse a un proceso en trámite cuando ha habido suplantación de personas o falsificación de documentos. Y mediante este procedimiento de oposición se va a recoger en el sentido que existe ahí una nulidad de los actos y por consiguiente no se le va a dar amparo, ¿no? Procediéndose a la tacha. Si el registrador en primera instancia en este trámite de oposición, cuando es comunicado por el tercero que denunció a los autores de estos instrumentos públicos o a los pseudoautores o posibles autores o los que han sido suplantados también, simplemente determinará con el notario, con el cónsul, con el árbitro, con el juez, si es verdad que esos instrumentos son falsos. Si determina que son falsos, tachará el título por falsedad documentaria. Entonces, como vemos, la incidencia en cuanto a estas modificaciones dadas por la ley 3313, por el decreto legislativo 1232, incide mucho en guardar la seguridad jurídica. Y en miras a esta seguridad jurídica es que se aperturan estos nuevos trámites para que las personas afectadas un poco lleguen a tener tranquilidad por si se presenta uno de estos supuestos de ilícitos, ¿no? De actos ilícitos. La clase de hoy día ya vamos a redundar de todas maneras en estos dispositivos normativos, pero apartándonos un poco de estas incidencias en cuanto
al actuar del notario, en cuanto a los procesos administrativos especiales de registros públicos donde se ha incidido esta normativa, y vamos a ver otros aspectos que se ha recogido también en referencia a la función notarial. Tenemos, por ejemplo, el artículo 3º del decreto legislativo 1049, ¿no? Y habla de una incidencia práctica en cuanto, si bien la función notarial es personal, autónoma, exclusiva e imparcial, como lo es en nuestro sistema notarial latino, sin embargo, no hay que desconocer o, en todo caso, cerrar los ojos a la realidad que ante la extrema carga que tenga un notario público, él tendrá que ejercer su función con ayuda de dependientes. Y se incide en cuanto a esta ley que, si bien el ejercicio se puede hacer por colaboración de dependientes, en cuanto a actos complementarios o conexos, no podría ser, por ejemplo, por un acto principal. Ejemplo de ello, yo no podría, como notario, referir mediante un dependiente el acercarse al inmueble que se va a prescribir para que él me cuente si en verdad la posesión es constante o es pacífica o es pública. En ese caso, bajo el principio de inmediación, el mismo notario tendrá que apersonarse. Pero en cuanto a los ejercicios complementarios, podría ser un ejemplo de ello, el llevar cartas notariales, por estos secretarios notariales que ejercen esa labor por parte del notario, y el notario da fe, en todo caso, en instrumento de la entrega de la carta. En cuanto a la notificación de los protestos, también ya está referido, cuando se realizan los protestos, estos títulos valores para que sirva de título de ejecución. Ahora, en referencia a actividades como la verificación de la firma biométrica o el pasar por el lector biométrico, también se podría tener a estos dependientes. Los presentantes de notaría, que mediante estas referencias de la presentación cautiva, para que el notario no se acerque personalmente a realizar el trámite, hace la labor de estos dependientes, quienes se acercan y presentan estos instrumentos públicos. Entonces, esta es una norma que recoge un poco la realidad que estaba pasando y la plasma, pero la plasma determinando qué tipos de actos los dependientes pueden intervenir, solo complementarios o conexos, y a efectos de que coadyuven al desarrollo. Y a pesar de ello, hace referencia en cuanto a la responsabilidad exclusiva del notario, Ya sabemos que cuando una persona en una actividad empresarial o, en todo caso, en una actividad bajo ciertas órdenes de un principal, los dependientes realizan actos que pueden conllevar a efectuar daños a terceros, entonces acá hay una responsabilidad que se llama responsabilidad indirecta, donde el empleador, en todo caso, también tiene responsabilidad conjuntamente con el dependiente. Pero en el caso de los notarios es particular, por cuanto nosotros nos encontramos bajo un sistema notarial latino donde el notario ejerce una función directamente, y por ello acá la responsabilidad debe ser exclusiva por parte del notario público. Más o menos para recordar un poco, asentar las bases de los diferentes sistemas notariales, habíamos en un primer módulo hablado de los diversos sistemas notariales. Sistemas notariales. Habíamos dicho que existen, por ejemplo, el sistema nosotros nos encontramos en
en el sistema notarial latino, pero también existe el sistema administrativo, el sistema sajón y el sistema latino. ¿Qué diferencia el sistema administrativo? El sistema administrativo es aquel sistema recogido por un país donde el notario, más que todo, es un empleado público, y bajo esa óptica es que actúa con la labor notarial. No necesariamente bajo este sistema administrativo tiene que ser el notario un profesional del derecho. Simplemente puede ser bachiller o en todo caso simplemente no tener profesión y actúa bajo la dependencia de la administración pública, es un empleado público en sí. Se da comúnmente en los países socialistas, ¿no? Socialistas, y acá es un empleado público. En el sistema sajón comúnmente se da en los países como Estados Unidos, ¿no? O Inglaterra, donde el nombramiento del notario tampoco necesariamente es un profesional, o sea, no necesita ser profesional, igual que en el sistema socialista, ¿no? Tampoco en este sistema sajón, por ejemplo, es temporal el nombramiento. No tiene protocolo notarial, o sea, no conserva los originales en cuanto a los archivos notariales y por lo tanto carece de lo que se llama instrumentos públicos o la escritura pública por excelencia, ¿no? Sin embargo, en el sistema notarial latino, en lo cual nos encontramos, por ejemplo Perú, ¿no? El notario sí es profesional del derecho. El notario cuenta con un protocolo notarial. Es decir, él conserva en ciertos casos los originales, ¿no? Un típico caso son las escrituras públicas. El nombramiento es perenne, perpetuo, y las características en referencia al ejercicio de su función es que su función es personal, autónoma, exclusiva e imparcial. Y bajo esos ámbitos es que se maneja este sistema notarial latino. Nosotros nos encontramos bajo este sistema notarial latino y bajo ese ámbito es que la ley del notariado y sus modificaciones hacen referencia del ejercicio de la función. En el sistema sajón, por ejemplo, el notario no necesariamente ejerce o no ejerce la labor principal como su actividad exclusiva como notario, ¿no? Sino es una labor complementaria en cuanto en estos sistemas sajones, por ejemplo, en Estados Unidos el notario al no tener protocolo notarial, su intervención simplemente es como un fedatario, como un certificador de firmas. Y bajo ese ámbito se maneja. En Inglaterra se dice que los notarios son notarios no para actividades a desarrollar dentro del país, sino para instrumentos que van a servir en el extranjero. Por eso se dice es un notario para el extranjero. Bajo el ámbito del sistema notarial latino, sí tiene que ser de todas maneras un profesional del derecho, haber ingresado por concurso público para obtener el título de notario. El título se lo otorga el Estado. En el caso peruano será el Ministerio de Justicia, que le otorga el título luego de haber declarado como ganador en cuanto el concurso notarial, ¿no? Y bajo ese ámbito recién podrá ejercer la función notarial, teniendo la obligación que
incorporarse al colegio de notarios de la jurisdicción donde él lo va a ejercer. Y bajo ese ámbito, la función sí tiene que ser en forma personal, básicamente, ¿no? Y acá tenemos dentro de los principios notariales el principio de inmediación, donde el notario tiene que determinar, por ejemplo, en aquellos actos o negocios jurídicos que se van a formalizar, identificar a las partes, o la fe del conocimiento, si él conoce a las partes, ¿no? Y bajo ese ámbito, las normativas acogiendo lo que es el adelanto tecnológico y por los convenios internos que ejerce los colegios de notarios con el RENIEC, ¿no? Cuenta con la base de datos para la identificación biométrica. En caso de extranjeros, ya se ha determinado que Migraciones o el Ministerio de Relaciones Exteriores va a proporcionar la información de la base de datos para poder determinar en cuanto a los extranjeros, ¿no?, su autenticidad por la identificación. En el caso de nosotros, como estamos bajo el sistema notarial latino, es autónoma. El notario en el sistema notarial latino no es empleado público, no es un funcionario público. Lo que es un profesional independiente que ejerce una función pública, ¿no? Bajo la doctrina del sistema francés, por eso se le llama que el notario es un funcionario en cuanto ejerce una función pública, mas no es un empleado público supeditado a la ley estatal, ¿no? O sea, no cuenta con jerarquía. Por eso se dice que en cuanto a la labor notarial o en cuanto al procedimiento notarial es lineal, ¿no? No hay una autoridad superior que le ordene al notario cuando él decide no instrumentar que instrumente, ¿no? En su caso, lo que se aplicará en cuanto si él no ejerce su labor encomendada de esta función pública bajo los parámetros de un profesional responsable, se le podría en todo caso denunciar. Y ya vamos a ver los procesos disciplinarios que también incide las modificaciones de este decreto legislativo 1232 en referencia a la función del notario. Por ejemplo, como un adelanto, tenemos el Tribunal de Honor. La ley 3313, cuando habla de la constitución del Tribunal de Honor, que es primera instancia en los procesos disciplinarios notariales, hacía referencia a que bastaba ser un profesional idóneo, ¿no?, que podía constituir el Tribunal de Honor. Bajo este ámbito, los notarios interponen un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma en cuanto se aperturara el camino a que sean profesionales que no sean notarios que los vayan a controlar. Pero bajo el ámbito del decreto legislativo 1049 ya se abría la posibilidad, ¿no?, de que los mismos notarios elijan a las personas integrantes del Tribunal de Honor y por consiguiente ellos determinen quiénes van a formar los mismos. Bajo el amparo del decreto legislativo 1232, ahora sí se especifica que para ser miembro del Tribunal de Honor, los integrantes tienen que ser notarios. Y bajo ese ámbito, ahora ya para constituir primera instancia y poder determinar la responsabilidad de una inconducta funcional por parte de un notario, el Tribunal de Honor, al estar compuesto por notarios, que mejor es que los especialistas puedan determinar si hubo o no hubo la responsabilidad debida. Entonces son unos cambios que ha ido sufriendo estos procesos disciplinarios y que vamos a encomendarlos bajo el desarrollo de estas clases. Su función exclusiva, ¿no?, porque en el sistema de notarial latino el notario ejerce la función notarial en forma exclusiva, por lo menos apersonarse 5 días a la semana, ¿no?, y en cuanto al horario respectivo de atención, ¿no?, un mínimo de 7 horas.
Y bajo ese ámbito, el notario no puede, por ejemplo, seguir ejerciendo la abogacía en forma independiente. Salvo excepciones, ¿no? Cuando haya procesos que incidan sobre el mismo notario o un familiar. En estos casos serán justificadas. Más la actividad acá, al ser imparcial, ¿no?, el notario no podrá ejercer función de abogado. Existen salvedades en la ley del notariado para que pueda ejercer la función de la docencia a tiempo parcial, incluso, ni siquiera como un profesor a tiempo completo, sino a tiempo parcial. Y bajo ese ámbito, los notarios públicos podrán, en todo caso, desarrollar actividades académicas como docentes. Se dice que la función es imparcial en cuanto los notarios, a diferencia de un abogado, ¿no?, el notario lo que tiene que hacer es simplemente primar la ley en base al acto o negocio jurídico entre privados. Por más que lo contrate el comprador o lo contrate el vendedor, el notario no se puede parcializar a uno de ellos, cosa que sí puede ser que lo realice el abogado, porque el abogado que lo contrate el vendedor verá los intereses de la persona que lo ha contratado y redactará la minuta en referencia a esos intereses, igual si lo contrata el comprador, ¿no? El notario, sin embargo, lo que hace es un examen de ese acto o el actum, que en la doctrina se denomina así, actum, ¿no?, para efecto de determinar si hay algunas referencias que atenten contra la ley, causa de invalidez estructural, por ejemplo, en el desarrollo del negocio jurídico. Y en base a eso, advertirá a las partes para que corrijan esas deficiencias. Una vez que las partes deciden continuar con este proceso de formalización de su acto o negocio jurídico, el notario interviene en lo que se denomina el dictum, es decir, en el desarrollo de la elaboración del instrumento público. Y bajo ese ámbito, el notario, por escrito, dará fe de aquellos actos que él presencia, ¿no?, que él aprecia, que le corresponde. Y todo lo que él haga referencia en cuanto a ese instrumento, es decir, cuando él redacta el documento de ese actum, ¿no?, está conllevado a lo que es la fe pública notarial. Es decir, si el notario dice que las partes han venido a su despacho, eso está investido de fe pública. Si el notario dice que ha identificado las partes, por ejemplo, en referencia a la modificación del artículo 5 por el decreto legislativo 1232, en cuanto han pasado por el lector biométrico, basta que en el instrumento público haga referencia que él ha constatado la identidad de las partes al haber pasado por el lector biométrico. O también puede hacer referencia, ¿no?, en cuanto al inciso B del artículo 5 y diciendo, bueno, la comparación la ha hecho en cuanto a su documento de identidad con la base de la RENIEC. O en su caso, conforme el inciso D, simplemente por causas justificadas y de manera extraordinaria, él hace referencia de haber identificado correctamente a las partes y en todo caso, en ese supuesto, él será responsable por si ha habido suplantación de personas. Entonces vemos que la actuación notarial, en este caso, de la fe pública notarial, está en cuanto a la fe del conocimiento, a la fe de la identidad. En el caso del sistema peruano, como lo hemos dicho, que pertenece al sistema notarial latino, hay una particularidad en cuanto a los actos o negocios jurídicos. Por ejemplo, en una compra-venta lo redacta un abogado que no es el notario. Esa minuta, sin embargo, se incorpora dentro del protocolo notarial, ¿no?, transcribiéndolo, en todo caso incorporándolo dentro del instrumento público. Y bajo ese ámbito, el notario hace referencia del contenido de la minuta y la fecha de la misma. Pero la fe que él va a hacer en referencia a este instrumento público será en cuanto las partes ratifican el acto.
que él lee el documento en presencia de las partes. Si uno de ellos no es iletrado, en todo caso, una de las partes leerá para que haga referencia de que su conformidad sobre ese instrumento. Toda la referencia de la confirmación, de la voluntad, ¿no?, de la aceptación, de continuar la formalización en instrumento público, de la entrega de los bienes en caso corresponde en presencia del notario, está investido de fe pública notarial, ¿no? Y al final suscribirán las partes y suscribirá él nuevamente en este instrumento protocolar. Entonces, pero en esa intervención, como vemos, el notario tiene que actuar en forma exclusiva, imparcial, personal y autónoma, ¿no?, sin influencia de las partes en referencia al desempeño de la función notarial. En cuanto a la responsabilidad, que es exclusiva, también cabe en el desempeño de la función notarial, por ejemplo, que el notario muchas veces se niegue a instrumentar. Y puede negarse un notario a instrumentar ejerciendo una función pública, diciendo: yo, por ejemplo, no realizo prescripciones adquisitivas de dominio. Lo podría hacer. Él podría no continuar o no ejercer esa función pública en cuanto él determine que son actos que vayan contra el orden público, ¿no?, es decir, contra normas públicas de obligatorio cumplimiento, contra la moral y contra la buena costumbre. Y en referencia a eso, él tiene que manifestar por qué es que no va a poder instrumentar o ejercer esa función pública. En su caso no puede ser en forma antojadiza, porque no es un negocio particular. Lo que él está desempeñando es una función pública, y como toda función pública tiene que ser ejercido a efectos de que todos nos veamos beneficiados con ese profesional que está ejerciendo su función pública. Tanto así que él no se puede ausentar, por ejemplo, un día del despacho notarial, ¿no? Todos los días tiene que concurrir al despacho notarial. Él no puede descuidarse, ¿no? Incluso si se enferma un día, va a tener que pedir licencia al colegio de notarios para que otro notario, ese día que él se ausenta, desempeñe la función en su reemplazo, y bajo ese ámbito continuar esta función pública ejercida por este profesional independiente, y acarrea responsabilidad en cuanto administrativamente, por cuanto él puede incidir contra normas administrativas en el ejercicio de su función. Responsabilidad penal también, ¿no?, en cuanto si se está atentando contra normas de orden público en el ejercicio notarial. Por ejemplo, si él se entera que en verdad las partes están celebrando un convenio en perjuicio de otras personas, causándole un daño sobre estos, va a incluso tener responsabilidad civil por los daños ocasionados. También el notariado está supeditado a controles. Tenemos, por ejemplo, controles por parte del Estado en referencia al Consejo del Notariado, ¿no? El Consejo del Notariado, donde el ministro de Justicia es parte integrante del mismo, con el fiscal de la Nación, con los decanos del Colegio de Notarios, ¿no?, y busca controlar la función notarial por parte del Estado. Por parte del mismo Colegio de Notarios, donde la Junta Directiva del Colegio de Notarios también puede ser fiscalizador en cuanto al desempeño de la función de los notarios que se encuentren colegiados dentro de su competencia. En los procesos disciplinarios, donde el Tribunal de Honor va a estar en perenne verificación de aquellas denuncias suscitadas por las personas cuando adviertan que un notario no ejerce su función en forma adecuada. Y debido a que
bajo el ámbito de prestar esta función pública hay una actividad que se ejerce en forma de una contraprestación a recaudar los servicios o las tasas, que para el caso peruano, por ejemplo, no nos encontramos bajo un sistema tasado de los derechos notariales, sino estamos bajo la actividad libre, de libre competencia. Entonces hay órganos fiscalizadores que también van a incidir en la labor notarial. Indecopi, uno de ellos, ¿no? En referencia cuando hay alguna afectación de una persona que se encuentre impedida por el descuido del notario, por el ejercicio abusivo del notario en el desempeño de su actividad, y él como cliente puede quejarse hasta esta entidad y la entidad va a fiscalizarlo perennemente. Como vemos, las entidades fiscalizadoras de la función notarial son permanentes, constantes y por parte de diversas formas o sistemas u organismos del Estado y también particulares en referencia a la función notarial. También el decreto legislativo 1232, retomando el tenor en el ámbito de la competencia territorial o en el ámbito territorial del decreto legislativo 1049, ¿no? Vuelve a hacer referencia a que el ámbito territorial del ejercicio de la función notarial es provincial, no obstante la localización distrital en la que se determine la ley. ¿Y qué cosa es el distrito notarial? Hay que partir que la función notarial está distribuida mediante una organización del notariado a nivel peruano. Y dentro de esta organización del notariado tenemos lo que son los distritos notariales. El artículo 127 del decreto legislativo 1049 hace referencia a los distritos notariales como una demarcación territorial de la República en la que ejerce competencia un colegio de notarios. Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no?, tenemos el Colegio de Notarios de Lima. Entonces, acá sería el Distrito Notarial de Lima. En el Callao tenemos el Colegio de Notarios del Callao. Y por consecuencia, ahí el Distrito Notarial sería el Distrito Notarial del Callao. En Lima provincia, Huacho, Huaral, Barranca, pertenecería no al Colegio Notarial de Lima, sino pertenecen al Colegio de Notarios del Callao y son parte, esas provincias, del Distrito Notarial del Callao. En el Perú actualmente contamos con 22 distritos notariales. Entonces, la función del notario está repartido en cuanto existe 22 colegios de notarios y cada uno ejerce la jurisdicción dentro de competencia. Ahora, dentro de este distrito notarial existen provincias y estas provincias tienen también distritos ya territoriales, no demarcados, no distritos notariales, sino distritos territoriales. Entonces, un notario, si se encuentra, por ejemplo, acá en el distrito, supongamos de San Isidro, en este caso de Miraflores, ¿no? Estamos en el distrito de Miraflores, pero estamos dentro de la provincia de Lima. Entonces, un notario del distrito de Miraflores sí podrá ejercer funciones de otro distrito dentro de la provincia de Lima, ¿no? Por ejemplo, de San Isidro, de San Borja, de San Juan del Lurigancho, de San Juan de Miraflores, de Villa María, Villa El Salvador, de Surco, porque todos esos distritos territoriales se encuentran dentro de la provincia. Y esa provincia pertenece al distrito notarial de Lima, porque el Colegio Notario de Lima es el que lo ejerce.
¿Y qué son los colegios de notarios? Porque acá dicen, cuando hablamos de este es el distrito notarial. Dentro de este distrito notarial tenemos las provincias y dentro de cada provincia tenemos el distrito. Por ejemplo, de Miraflores, pero dentro de la provincia de Lima. Entonces, por más que yo tenga mi local ubicado en el distrito de Miraflores, dentro de la provincia de Lima, yo podré ejercer función en cualquier lado de la provincia de Lima. Lo que no puedo ejercer función, por ejemplo, es en Huacho, porque esto pertenece, en este caso, Huacho, ¿no? Huacho. Porque esto pertenecería al distrito notarial del Callao. Al mismo Callao también, ¿no? Callao, que pertenece al distrito notarial del Callao. Entonces, acá sí no podría ejercer función supeditados en referencia a este ámbito territorial del ejercicio de la función. Ahora existen límites que dan normas especiales en referencia a la función notarial, ¿no? Y ya habíamos hablado que en cuanto al artículo 123A nos hace referencia, por ejemplo, de las limitaciones en cuanto a la competencia por actos de disposición o gravamen entre vivos de personas naturales. En ese caso, tendremos que ejercerlo solo en el notario competente donde se ubica ese bien dentro de la provincia, dentro del distrito. Tenemos también limitaciones por el principio de inmediación, por ejemplo, en los procesos de regularización de edificaciones dados por la ley 27157, o en su caso, en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio notarial dados por la ley 27333, la ley 27157 y el decreto supremo 035/2006 vivienda. Entonces, ahí, en referencia a que el notario tiene que constituirse en el bien inmueble que se está prescribiendo para determinar en forma personal la posesión pública, pacífica, constante quizá no, pero se va a advertir de los instrumentos públicos presentados o los diversos documentos presentados o pruebas, pero sí en forma pública, pacífica, el notario se va a constituir en el bien inmueble. Entonces eso lo tiene que ejercer un notario que se ubique dentro de la provincia, dentro del distrito notarial. En cuanto a la creación de plazas notariales, también el decreto legislativo 1232 ha incidido aprovechando un criterio que siempre quedó referido en cuanto una población podría tener los 50.000 habitantes, pero por ejemplo todos ser ancianos o niños o adolescentes. Pero los jóvenes, los que producen la actividad comercial, sin embargo han emigrado, se han venido a la capital. En ese sentido, la labor notarial quedaría restringida o supeditada en cuanto haya simplemente un proceso de inversión por parte estatal, pero no habría mucho comercio, mucha actividad. Entonces, esos parámetros de la densidad habitacional, ya el Tribunal Constitucional hablaba de esos 5.000 habitantes deberían ser 5.000 ciudadanos, ¿no? O sea, personas que ejerzan la actividad económica, y bajo ese ámbito es que exista lo que es el comercio, la actividad de aprovechamiento económico, y donde la función del notario
es principal, porque básicamente el notario incide cuando es la contratación privada, ¿no? Bajo los actos o negocios jurídicos celebrados entre particulares a efectos de darle seguridad jurídica en cuanto al cumplimiento y con la fe pública notarial en cuanto a la identificación, la confirmación de esos actos por parte de estos particulares. Entonces, en referencia a poner no menos de 2 o adicionar más en cuanto a los habitantes, ya ha sido salvado que también se podría dar en función a la magnitud de la actividad económica y tráfico comercial. Entonces puede haber más, puede haber menos, pero la magnitud económica es la que puede determinar que exista más notarios, y no esperar que en una zona donde hay tanta actividad comercial llegue a poblarse con 50.000 más para recién incorporar un notario adicional, ¿no? Si existe mucha actividad, esa actividad debería ser compensada con más notarios, en referencia a que existe ese movimiento. También en cuanto a la creación de plazas, se ha hecho referencia a la labor que va a cumplir el Consejo de Notariado. Este órgano, que es parte del Ministerio de Justicia, donde examinando la necesidad de la función notarial en ciertos ámbitos o en ciertos territorios, va a poder crear las plazas. Lo que no va a poder es reducir las plazas, pero en todo caso, incluso podría hacer traslados de los notarios a otras localidades para cubrir esa necesidad del notariado en estos tipos de actividades o de poblaciones donde se necesita. Y en cuanto a las convocatorias, amplía las funciones. Primero porque básicamente los colegios de notarios muchas veces por diversas problemáticas dados en el ejercicio de su función no hacen las convocatorias de las plazas debidamente, y eso origina que muchas veces se ve incrementado la necesidad de la función notarial en esos ámbitos. Y bajo esa premisa es que se le da función al Consejo de Notariado para también poder cubrir estas plazas vacantes, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos procesos a nivel nacional dados por la ley 29933 y su reglamento, han contribuido a que exista un concurso a nivel nacional, llegando a copar plazas en todo el territorio peruano donde antes no había acceso al notariado. Y bajo ese ámbito el Consejo del Notariado ha incidido, pero sin perjuicio de ello también faculta al mismo ministro, cuando el mismo Consejo del Notariado no desempeñe esa función adecuadamente y se necesite, en su caso, la creación de plazas bajo el marco de la necesidad por la actividad notarial requerida. En cuanto a los requisitos del postulante, también se hace referencia de un poco acarrear las características que debe tener un notario latino. Y se dice que el notario latino es un profesional del derecho. Y bajo este ámbito, la ley del notariado hace referencia a que debe ser abogado con una actividad no menor de 5 años, para determinar que supuestamente en ese periodo, por lo menos, ese profesional del derecho en ejercicio haya podido tener praxis de lo que es la actividad comercial, económica, de contratación y otros donde se necesita el conocimiento. El notario en los procesos de concursos notariales tiene que pasar balotas de conocimiento constitucional, civil, registral, notarial, comercial, ¿no? Porque son los ámbitos donde se inciden en estos concursos. Y bajo ese ámbito es que se exige que se pase esta rigurosidad de concursos característica del sistema notarial latino. Sin embargo, por ejemplo, los notarios bajo el sistema sajón no necesariamente necesitan ser profesionales del derecho, porque ahí simplemente lo que hacen son certificadores o fedatarios de firmas de identidades, ¿no?
y bajo ese ámbito no se le requiere tanta rigurosidad. La capacidad en los ejercicios civiles, en los derechos civiles, para que no sea restringido en cuanto a la función que cumple el notario como profesional independiente del derecho en cuanto a la contratación del patrimonio o ámbito patrimonial de particulares, sin perjuicio de evaluar su conducta profesional. También hay que evaluar sus principios y deberes éticos como toda persona para cumplir adecuadamente el desarrollo de su labor, ¿no? El respeto hacia los demás es uno de estos principios donde uno tiene que actuar con probidad, transparencia, honestidad y responsabilidad en cuanto al desempeño del ejercicio de su función. Y esto incide en los concursos, por ejemplo, cuando se califica si el notario es parte o es un funcionario de una entidad estatal, no haya tenido sanciones en el ejercicio de su función. Y si las ha tenido, en todo caso, determinar por qué se han originado los mismos y qué causaron los mismos, ¿no? Por eso es que es interesante que se incide también no haber sido destituido de la función pública por resolución administrativa firme como uno de los requisitos que vuelve a incidir esta función notarial. Hay que entender que no siempre en la creación del desempeño de la función notarial se ha pedido que el notario sea abogado, a pesar de encontrarse en curso Perú en el sistema de notarial latino. Tenemos, por ejemplo, la ley 1510, dado el 15 de diciembre de 1911, donde bastaba ser bachiller para poder ejercer la función notarial, y por la necesidad el Estado nombraba notarios a personas que eran bachilleres porque eran parte incluso de la función judicial. Era un secretario de juzgado más, ya que la labor que desempeñaba ese secretario de juzgado era de la custodia de los documentos de actividades comerciales entre particulares, sucesiones intestadas, entre otros. Bajo ese ámbito, hasta que se dio la ley 26.002, cuando se da la ley 26.0002, el 27 de diciembre de 1992, es que recién se exige que el notario, para postular, tiene que ser abogado. Y esto se plasma cuando uno analiza la ley 26662, ley de procesos no contenciosos notariales, donde dice, para llevar estos procesos no contenciosos notariales, el requisito fundamental es que el notario sea abogado. Y bajo ese ámbito, que el notario sea abogado, es que se determina que existen en provincia todavía notarios que no necesariamente son abogados y que fueron nombrados bajo la ley 1510. A partir del año 92, ahí sí es requisito perenne que el notario sea abogado, y lo encontramos recogido dentro de estos requisitos del artículo 10 del decreto legislativo 1049, donde el notario tiene que ser abogado y en ejercicio por lo menos de 5 años, y que es característico del sistema notarial latino, donde el notario tiene que ser un profesional del derecho. También es requisito para postular al cargo de notario no haber sido condenado por delito doloso. Hay que tener presente que el dolo, o sea, la premeditación, el cometer un hecho tipificado y que trae consecuencias de castigo, o como son las penas privativas de libertad, penas restrictivas, etc., sí ameritan ser evaluados, porque para el ejercicio de la función notarial es tanta la responsabilidad que se le da a estos profesionales independientes que mucho depende de su conducta en la vida para poder tener confianza en ellos. Si no, la gente perdería la confianza. Y cuando la gente pierde la confianza,
en el notariado, por más que doctrinariamente, legalmente, exista toda una serie de principios que acogen la fe pública notarial, si al final vemos que no son personas idóneas las que están ejerciendo la labor notarial, entonces, al perder la confianza, las instituciones caen. Bajo ese amparo es que el mismo Colegio de Notarios constantemente está evaluando a las personas que desempeñan la función notarial mediante visitas opinadas o inopinadas, ¿no? Ordinarias o extraordinarias, incluso el mismo Estado bajo el Consejo del Notariado, y en ese ámbito es que se brinda la confianza a estos profesionales del derecho en forma independiente. La acreditación de estar física y mentalmente apta para el cargo, ¿no? Y no solo eso, sino también la referencia de exámenes psicológicos para ver si esa persona podrá desempeñar su función correctamente, donde se evaluará no solo la parte intelectual o la capacidad intelectual de la persona, sino su personalidad, sus valores, las funciones intelectuales, entre otros, o sea, exámenes completos. En el último concurso, por ejemplo, estuvo supeditado bajo el Colegio de Psicólogos de Perú. Anteriormente se ha dado bajo el ámbito de contratación de universidades particulares prestigiosas, como podría ser la Universidad Católica de Perú, y bajo ese ámbito sí ha sido riguroso en cuanto a estos exámenes psicológicos. Muchas personas en esta primera etapa de la evaluación psicológica no pudieron pasar, y por más que hayan pasado el de conocimiento, se han visto restringidos en cuanto al desempeño para alcanzar una plaza notarial. Sin perjuicio de esto, como toda persona humana puede perder sus capacidades físicas, intelectuales, mentales, y bajo ese ámbito es que ya esa persona no sería apta para ejercer la función notarial. En cuanto al jurado calificador, también incide este decreto legislativo 1232, ¿no? Se incrementa, por ejemplo, la participación por parte del Estado en cuanto al Consejo de Notariado como órgano integrante del Ministerio de Justicia, un representante del Ministro de Justicia, y sin perjuicio de ellos, se amplía el alcance no solo a los decanos de los colegios de notarios, sino al colegio de notarios del distrito notarial para el que se convoca, y el presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú. Esta entidad, que está compuesta por todos los decanos de los colegios de notarios a nivel peruano, que es una institución creada porque nosotros somos partes del sistema notarial latino y pertenecemos a la Unión Internacional del Notariado Latino, ¿no? Que tuvo en 1948 su primer congreso y se crea básicamente lo que es esta Unión Internacional, ¿no? Que se busca actualmente recoger a todos los notarios que sean partes del sistema notarial latino. Buscando los beneficios que tiene un notario latino en referencia a un notario perteneciente a otro sistema, como podría ser el sistema notarial sajón o el sistema notarial administrativo, ¿no? Entonces, los beneficios que trae en cuanto a la seguridad jurídica el sistema notarial latino va incrementándose en cuanto Perú participe en estos congresos internacionales, y bajo ese ámbito incide en cuanto el Colegio de Notarios del Perú o sus representantes para los mismos. También el decano del Colegio de Abogados de la localidad donde se ubica, en todo caso, o se va a desempeñar este notario, ¿no? Y no necesariamente del Colegio de Notarios de Lima, como se ha estado dando últimamente.
Bajo esos ámbitos, este jurado de calificador incide más en el ámbito de tener un jurado adecuado y que sea en verdad representativo por la función particular que va a desempeñar el notario en el conocimiento del mismo, ¿no? El quórum basta que se presenten por lo menos 3 miembros y con eso se apertura, y en todo caso el concurso se inicia en cuanto a las entrevistas. También este decreto legislativo 1049 incide un poco en lo que es los motivos del cese de la función notarial. Bueno, la muerte que pone fin a la persona, básicamente, y como es en forma exclusiva, personal, ¿no?, que se ejerce esta labor, entonces cesa la función notarial con la muerte del mismo. Ya no existen esas referencias de títulos heredados, como se podían haber dado en su tiempo por gentes que eran nombradas por honorabilidad del Estado y eran heredados los títulos a sus descendientes. Actualmente no. La renuncia, ¿no?, a efectos de hacer referencia del derecho que tiene cualquier persona de renunciar a una actividad o a una función pública por motivos personales que se pueda dar. El haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme, y en todo caso, pues acá hay una pena impuesta por el órgano jurisdiccional, es decir, los jueces, ¿no?, y con ellos se pierde ya la calidad de una persona idónea como para poder, sí, ejercer la labor notarial. Pero siempre se hace referencia en cuanto la condena sean por delitos dolosos, aquello que se realiza con intención, premeditación, ventaja, ¿no? Los delitos culposos o la culpa, en todo caso, hay que ver la incidencia, ¿no?, si es culpa leve, si es culpa grave, en su caso, para el desempeño de esta función notarial. Cuando habíamos hablado de los concursos notariales, y cuando las personas ganan los concursos notariales, ¿no?, se les da una resolución del reconocimiento de los ganadores de estos concursos notariales. Pasada esta etapa, lo que pasa es una ceremonia por la cual se le va a entregar el título a los notarios públicos, ya que han pasado estos concursos. Una vez que uno tiene el título de notario, tiene el deber de incorporarse al colegio de notarios dentro de los 30 días hábiles de haber obtenido el título, o en todo caso pedir la prórroga por 30 días más si amerita el caso. Pero si no se incorpora en referencia a esta necesidad u obligación que tienen para ejercer esta función pública encomendada, también es motivo de cese por parte de esta función notarial acordada. Sin perjuicio de ello, si ya se está ejerciendo la función notarial, pero se hace abandono del cargo en cuanto a las funciones, entonces acá estamos hablando ya que la persona tiene un descuido en ese deber de esa función pública encomendada por parte del Estado, acarreará también motivos del cese del notariado, ¿no? El abandono dentro de los 30 días, ¿no?, o por no haber iniciado las funciones dentro de ese término también, a pesar que ya está incorporado en el colegio de notarios respectivo, pudiendo ejercer la función del mismo. Sin perjuicio de ello, existen procedimientos disciplinarios por las actividades notariales también, ¿no?, en cuanto haya incidido en una sanción en el ejercicio de la función. Y acá ya estamos hablando de un procedimiento disciplinario. Estos procedimientos disciplinarios a nivel notarial tienen 2 instancias. La primera instancia está a cargo del Tribunal de Honor y la segunda instancia está a cargo del Consejo del Notariado, ¿no?
Terminado el Consejo del Notariado, ya cesa las instancias a nivel administrativo y debiendo en su caso recurrir, si lo desea así, ya en el proceso, pero jurisdiccional, es decir, al Poder Judicial. Este procedimiento disciplinario puede traer sanción de destitución y esta sanción de destitución es un motivo de cese por parte de la función pública, porque también puede haber otras sanciones, depende de la gravedad que se dé, ¿no? Si es una sanción leve puede ser una amonestación escrita, una amonestación verbal, puede ser una suspensión por cierto tiempo en el ejercicio de la función notarial y en todo caso lo más grave ya sería la destitución. También cesa por perder algunas de las cualidades señaladas en el artículo 10, que ya lo hemos hecho referencia en forma detallada, ¿no? O negarse a cumplir requerimiento del Consejo de Notariado a efectos de acreditar la capacidad de las personas físicas y mentalmente para el ejercicio de la función, porque acá ya hay una presunción, ¿no? Si alguien se niega, en todo caso, lo que se presume es que no se está cumpliendo con este requisito para ser notario y desempeñar su función en cuanto a las capacidades físicas e intelectuales. También considerando que el Congreso tiene las facultades de suspender a aquellas personas investidas de fe pública, ¿no?, en el ejercicio de su función por su investidura, también cabe que mediante acuerdo impuesto por el Congreso de la República, de conformidad con el artículo 99-100 de la Constitución, se pueda solicitar el cese de la función por parte de los notarios públicos. ¿Y qué son, por ejemplo, los colegios de notarios, ¿no?, que habíamos hablado? Cuando pasado el concurso se da la resolución de los ganadores, se otorga el título por intermedio del Ministerio de Justicia y hay la obligación de colegiarse a un colegio de notarios, porque va a ser el colegio de notarios que va a ser el que controlará en todo caso el distrito notarial en el cual esa persona ha resultado ganador y dentro de la provincia donde él ha elegido ejercer su función notarial, ¿no? Bajo ese ámbito es que los colegios de notarios se consideran como persona jurídica de derecho público. En todo caso, su nacimiento es por ley y no hay necesidad de constituirse o registrarse como persona jurídica de derecho privado para que nazca el mismo, sino desde que se publica la ley de su conformación. El funcionamiento de estas entidades públicas está supeditado a los estatutos redactados para la creación de esta persona jurídica de derecho público, pero estatutos que deben estar acordes a la ley de notariado y a su reglamento. En la actualidad tenemos un proyecto del reglamento de la ley del notariado que se está determinando para posibilidad de su aprobación. El Colegio de Notarios tiene que desempeñar tanto atribuciones y obligaciones. Y la norma incide en que parte de sus obligaciones es el vigilar directamente el cumplimiento de la ley, de las leyes y reglamentos que regulen la función notarial, ¿no? Entonces, una participación activa por parte del Colegio de Notarios cuando se inciden en las leyes que van a velar o modificar la ley del notariado. Sin perjuicio de en cuanto al cumplimiento de normas y reglamentos referidos no solo a la función notarial propiamente dicha, sino al Código de Ética del Notariado y a los estatutos particulares que puedan brindar estas entidades jurídicas de derecho público. En cuanto a la representación gremial que se da por aquellas personas o aquellos notarios que pertenecen a estas instituciones públicas y velar que se brinden los servicios con una mejoría adecuada y profesional, ¿no? Ya hemos visto que existen notarías en provincia que quizá no tienen
todo el desarrollo que se podría o se necesitaría para el ejercicio de la función notarial. Entonces, sin perjuicio de eso, se le hace referencia a los colegios de notarios que incidan un poco en la ayuda que se le pueda brindar al notario de esa localidad, ¿no? Los notarios deberán tener registrados a los miembros que conforman los mismos, y estos registros no solo va a determinarse en cuanto a la incorporación de estas personas, sino en cuanto a los datos. Por ejemplo, cuando un notario hace referencia de licencias, hace referencia de registros, por ejemplo, en cuanto a informaciones que se necesiten para identificar a las personas, entonces con convenio de los colegios notarios les puedan brindar esta información para el ejercicio de su función pública notarial. La necesidad de convocar a concursos para que esta actividad o esta función pública se llegue a establecer en todo el territorio de la República, y en todo caso dar los lineamientos en cuanto a estructuras y los oficios notariales respectivos. Así, por ejemplo, cuando se da la ley de notariado, básicamente se ha incidido en que el decreto legislativo 1049 se dé en cuanto sea la contratación pública, sea la contratación amparada con la función pública entre privados, o sea, la contratación patrimonial privada. Pero esta función, donde nace la función ya del notariado apartado del Poder Judicial, se ha visto incrementada en los últimos momentos. ¿Por qué? Porque hay una carga que todavía los jueces soportaban, sumada a su función jurisdiccional. ¿Qué pasa? Un juez ejerce una función jurisdiccional al momento que resuelve conflicto de intereses entre dos partes, ¿no? Entre A y B, determinando si A tiene la razón o B tiene la razón. Pero sumada a esta función jurisdiccional, los jueces también ejercen lo que se llaman los procesos no contenciosos, y que están normados en el Código Procesal Civil, donde los jueces también tienen que ver algunos procesos donde no existe propiamente un conflicto de intereses. Esto se le sumó a los jueces porque no había personas que podían desempeñar en aquel entonces dicha función. Pero ahora, al tener profesionales del derecho altamente preparados para ejercer la función notarial, esa función jurisdiccional, ¿no?, queda a exclusividad del Poder Judicial, pero lo que no es jurisdiccional, o sea, estos procesos no contenciosos, o que en doctrina se denominan jurisdicción voluntaria, quedan alternativamente a elección de las personas: ir a la vía judicial o poder ir a la vía notarial. Así tenemos que se da en un primer término la ley 26662, ¿no? Y bajo ese amparo, las rectificaciones de partidas, la adopción de personas capaces, la constitución de patrimonio familiar, la adopción de personas capaces, después los inventarios, ¿no? Todas estas referencias de procesos no contenciosos vinieron a parar alternativamente o bien a los notarios que eran abogados y que podían ejercer estas funciones, o bien al juez. Entonces se han ido incrementando en referencia a la función notarial estas actividades. La ley 27157 en el año 99 también encomienda otros procesos incorporados a estos no contenciosos, y lo incorpora bajo el ámbito de la ley 27333, donde los notarios públicos incrementan sus facultades de ver procesos no contenciosos ahora en cuanto a las prescripciones adquisitivas de dominio y en cuanto a los títulos supletorios. Entonces se da un incremento a la función pública notarial, que también pueden ver procesos no contenciosos. Los 6 de la ley 26662 y 2 incrementados por
la ley 27333 y la ley 27157. Sin perjuicio de ello, se da la ley 28325, donde también los notarios pueden ver proceso de prescripción adquisitiva de dominio en cuanto a vehículos. Entonces se incrementa incluso la labor, no solo ahora en cuanto a terrenos o inmuebles, conforme a la ley 27157 y 27333, sino en cuanto a vehículos. Después, por la ley 29227, en el 2008, el 12 de mayo de 2008, se dice que los notarios también pueden ver lo que son los procesos de separación convencional y divorcio ulterior. Es decir, se va incrementando más la actividad en cuanto a la función notarial. Y por la ley 29560 se da lo que es el reconocimiento de uniones de hecho. Entonces los notarios también ven acrecentado más normativa. Ley 26662, ¿no? Primera ley. 6 procesos no contenciosos. Ley 27157 y ley 27333. Básicamente acá se suman 2, la prescripción adquisitiva de dominio y los títulos supletorios. La ley 28325. Con esta ley 28325 se da un proceso en la prescripción adquisitiva de dominio de vehículos. Después se da la ley 29227. 29227, dado el 15 de mayo de 1998, ¿no? Del 2008, disculpe, del 2008. Y bajo esta norma, los notarios también pueden ver lo que son la separación convencional y divorcio ulterior. Y después la ley 29560. La 29560, dado en julio del 2010, y por la cual se hace lo que es el reconocimiento de las uniones de hecho. Todos son procesos denominados de jurisdicción voluntaria o procesos no contenciosos. Bajo el amparo de la ley de separación convencional y divorcio ulterior, por ejemplo, hay una exigencia que los notarios tengan un ambiente separado para que las personas que pretendan realizar esta separación convencional puedan conversar entre sí y en todo caso puedan llegar quizá a un acuerdo y no continuar este proceso de separación. En eso incide básicamente lo que es la actual ley del notariado en referencia a que se puede determinar, ¿no?, que haya ambientes determinados o estándares mínimos para la infraestructura física y tecnológica de los oficios notariales. Con el decreto legislativo, por ejemplo, 1232, ¿no?, la posibilidad de la verificación biométrica también, ¿no? Biométrica, ¿no? Factibilidades tecnológicas físicas en cuanto a estos ambientes separados por la ley 29227, donde se necesita tener infraestructuras necesarias básicas para poder ejercer esta función pública, agregada ya a los procesos de formalización propios cuando los notarios, por la contratación privada, bajo los alcances del decreto legislativo 1049 actualmente, ¿no?, llegan a protocolizar instrumentos protocolares como son las escrituras públicas, las actas, la protocolización ordenadas por la vía judicial o administrativa, y también en cuanto a la función de instrumentos extra protocolares, ¿no?, cuando son las actas o certificaciones que los notarios ejercen
dentro de la función pública encomendada, siempre y cuando no pertenezcan a otras personas. Se debe verificar el cumplimiento y lineamiento de estándares que también traen en referencia a la ley del notariado, ¿no? Para estas infraestructuras físicas y tecnológicas, la interconexión telemática que permite pues comunicación entre los notarios y sus colegios, absolver consultas e informes, y los regímenes de visita de inspección ordinaria, anual y extraordinaria, ¿no? Porque ya existe un calendario donde habrán visitas, y sobre esas visitas, en cuanto determinen incumplimientos o faltas, dará origen en todo caso a las sanciones respectivas. La función notarial es una función pública, por lo tanto cualquier vacación o inasistencia de sus miembros se tiene que pedir licencias respectivas para que otro notario pueda continuar esta función. Y básicamente no se puede simplemente abandonar esta función pública atribuida a los notarios. Sin perjuicio de ello, con el objeto de que exista esta función pública en todo el país, existe que un notario de una provincia, de un distrito notarial, pueda ser trasladado, ¿no? Y bajo este ámbito, donde existe más actividad, quizá el notario pueda ir por días en un lado donde no ha llegado todavía la función notarial, sin perjuicio de conservar en su despacho notarial la actividad principal respectiva. La supervisión y la aplicación de sanciones previstas por la ley es parte de las atribuciones y funciones de los colegios de notarios. La integridad de los archivos notariales también es necesario. Estos archivos notariales, por ejemplo, cuando un notario cesa en su cargo, tienen que ser dados al colegio de notarios. El colegio de notarios designará un notario por 2 años que lleve la custodia de estos archivos y llegue a regularizar, quizá falta por ahí culminar los procesos de formalización de estos contratos privados, y se van a ejercer por estos notarios designados por el colegio de notarios. Y en cuanto transcurran los 2 años, estos documentos tienen que ser remitidos al Archivo General de la Nación, donde se custodian básicamente estos documentos que tienen trascendencia en cuanto a la contratación pública en el desempeño de las funciones de los notarios, ¿no? La autorización, en cuanto el literal B del decreto legislativo 681, y esto tiene que ver con los archivos microfirmados, ¿no? Donde existen los fedatarios titulares, y dentro de ellos los notarios pueden realizar esta función de fedatarios para estos archivos microfirmados. El cerrar a los notarios sancionados con suspensión, y que se designe al notario que ejercerá la función mientras exista la suspensión debida, que puede ser una de las sanciones traídas en estos procesos disciplinarios, ¿no? Tanto en forma resolutiva como también en forma preventiva, como una medida cautelar, así evitando que el notario que vaya a ser o que pueda ser destituido por una falta grave no esté cometiendo irregularidades en cuanto al desempeño de su función. En su caso, siempre se hace referencia del conocimiento en forma periódica al Consejo del Notariado sobre estos procesos disciplinarios iniciados contra los notarios cuando cometen irregularidades. Y en todo caso, también parte de las atribuciones y obligaciones es cumplir y hacer cumplir las disposiciones que dispone el Consejo del Notariado bajo la responsabilidad de las juntas directivas que están a cargo de los notarios en sí. Como vemos, la función del Consejo del Notariado está agregado
básicamente también a supervisar no solo a los notarios directamente, sino que el colegio de notarios esté cumpliendo adecuadamente aquellas funciones las cuales han sido encomendadas en el desempeño de su función. En nuestra próxima clase vamos a culminar estas incidencias que ha traído el decreto legislativo 1232, pero ya vamos a basarnos en el ámbito implícito de lo que son los procedimientos disciplinarios notariales, ¿no? Como les adelanté, ha habido variaciones específicas en cuanto al procedimiento disciplinario. Y bajo ese ámbito, el decreto legislativo 1232, por ejemplo, ha puesto referencias a sanciones no solo de suspensión, sino incluso sanciones, o sea, tanto de suspensión, destitución o en todo caso llamada de atención, también sanciones pecuniarias que los colegios de notarios van a tener que pagar, o en todo caso el notario va a tener que pagar, y que esa recaudación irá para el cumplimiento de vigilancia y supervisión por parte del Consejo del Notariado para el adecuado desempeño de esta función pública notarial. Vamos a ver cómo en primera instancia se evalúan estos procesos disciplinarios. El fiscal nombrado va a tener días para determinar la adecuada referencia de qué tipo de sanción se va a aplicar a ese notario cuando se inicia estos procesos administrativos disciplinarios, cómo estos pueden ser ventilados por segunda instancia cuando es apelado por el notario ante el Consejo del Notariado, y en todo caso ahora ya está clasificado no solo las faltas que pueda cometer el notario, sino adecuadamente se ha hecho referencia a faltas leves, faltas graves, faltas muy graves y que pueden traer unas sanciones mayores. Eso ya lo vamos a culminar en nuestra siguiente clase, y la intención de la cátedra no solo ha sido ver en cuanto a las incidencias notariales por la participación en la elaboración de los instrumentos públicos, registrales en cuanto a estos procesos que han incidido en la afectación del procedimiento registral, sino también ya vamos a complementar en cuanto a la función propia del notario y cómo estas modificaciones están incidiendo también básicamente en el desempeño de la función notarial. Con ustedes, entonces estaremos hasta la próxima clase y vamos a continuar con estas últimas modificaciones que ha tenido tanto la ley del notariado en la incidencia de la función del notario público en el desempeño y el ejercicio de su función, y en cuanto al ámbito registral mismo. Muchas gracias, entonces nos vemos hasta la próxima clase.